Buenas noches. Hoy domingo 30 de mayo del 2021. Recuerde que este día Dios lo hizo para usted. Para que, como dijo el salmista, gustad y ved, sentid y observad qué bueno es nuestro Dios. Y de hecho, es bueno, muy bueno. Teniendo en cuenta los días que vivimos, quiero compartir con usted una escritura que se encuentra en Malaquías. Luego veremos el capítulo 18 de Génesis, pero Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dos cosas que el Espíritu Santo nos comunica por boca del profeta. Lo primero es que viene el día terrible. Viene el día grande y terrible, el día de la indignación ya se está vislumbrando. Y lo segundo que nos comunica el profeta es que antes que llegue ese día, el Señor se compromete a enviar la palabra profética. ¿Para qué? Para afectar el corazón de las familias. Para que las familias vivan bajo el orden y los principios de Dios. Para que las familias vivan en el poder de Dios. Porque eso es lo que es el Evangelio, poder de Dios. Por supuesto que no es poder para lo asombroso, sino que es poder para vivir en una dimensión de cielo, aún cuando transitamos en la tierra. Y esto nos ilustra el capítulo 18 de Génesis. El para qué. El para qué Dios hace esta visitación. Justo antes de Dios enviar su indignación sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Dios visita a la familia que Él escogió. ¿Para qué? Para que se abran los ojos a la dimensión de Dios. El versículo 1 comienza diciendo: apareció Jehová. Esto es, se dejó ver. Mi estimado, cuando los ojos se abren a la dimensión de Dios, cuando podés ver a Dios como lo hizo Abraham, esto te anticipa que algo de ti será transformado. En el caso de Abraham, vejez y esterilidad fueron transformados en vigor y fertilidad. Pero por supuesto que es mucho más que esto. Ver al Señor afecta el corazón para transformarlo. Una de las razones por las que tenemos más creyentes que cristianos es porque mucha gente vio religión, tradiciones, teologías, dogmas, liturgias cristianas, pero los ojos no se abrieron a la dimensión de Dios. No vieron a Dios. Cuando vemos las Escrituras, ¿qué fue lo que convirtió a un perseguidor de la iglesia en un apóstol de Jesucristo? De hecho, no fue la teología. Saulo era un prominente teólogo, pero también un destacado asesino. Ananías, en el capítulo 9, versículo 17 de Hechos, nos dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, el Señor Jesús a quien tú viste, me ha enviado para que ore por ti. Fue tan determinante para Saulo ver al Señor que ese día
un perseguidor de la iglesia se convirtió en un apóstol de Jesucristo? ¿Qué fue lo que convirtió a un predicador en un profeta? Él mismo lo dice. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías en el capítulo 6, vi yo al Señor. Y ese ver a Dios fue tan determinante que hay un antes y un después del capítulo 6 para Isaías. Si nuestros ojos, si tus ojos no se abren para ver a Dios, mi estimado, nuestro cristianismo, tu cristianismo carece de sustancia. Y eso también está escrito en Primera de Juan capítulo 1. Ver al Señor no es para exclusivos. Eso nos dice la Escritura. Jesús, escuche lo que Jesús dijo. San Juan capítulo 14, versículo 19 en adelante. Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El que tiene mis mandamientos, dijo el Señor, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, me dejaré ver. Ver al Señor, mi estimado, persigue este propósito, que seas transformado en lo que ves. Eso también está escrito. 2 Corintios 3:18 dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Esto es, mi hermano, tú eres transformado en lo que ves, tomas la forma de lo que ves. Por eso sabemos que antes de la indignación habrá gran transformación, porque los ojos de muchos se abrirán para ver a Dios. Visitación antes de la indignación, ¿para qué? Versículos 2 y 3, para que le ofrezcas lo mismo que le ofreció a Abraham: hospitalidad. Abraham lo recibió bien, lo trató bien, lo hizo sentir bien. Uno de los graves problemas de la última iglesia de Apocalipsis es su falta de hospitalidad. Yo estoy a la puerta y llamo, pero pocos tienen la capacidad de hospedar al Señor. El problema de la última iglesia de Apocalipsis también fue el problema de Israel. Juan es categórico cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le ofrecieron hospitalidad. No pudieron discernir a Dios en la humanidad de Jesús. Pero a usted y a mí no nos puede pasar esto, porque como Abraham, el Señor debe escuchar de nuestros labios: no pases de tu siervo, quédate en mi hogar. Aquí tendrás lo que necesitas, aquí encontrarás lo que estás buscando. Para ser anfitrión de tu Dios, mi hermano, tienes que tener la actitud que tuvo la tsunamita en 2 Reyes 4:10. Ella tuvo la actitud de involucrar a la familia en prepararle un lugar para la unción que portaba el profeta. Ella le dice: escuche, te ruego, le habla a su esposo, te ruego que hagamos un pequeño aposento. Yo también le ruego al Señor que aparezcan mujeres como la tsunamita, que sean solícitas con el cielo y abnegadas con ellas mismas. Que aparezcan las mujeres que tienen la capacidad de discernir la unción, de atraer y de retener la unción. Que aparezcan esas mujeres como la tsunamita, que tienen la capacidad de involucrar a la familia en la búsqueda del rostro del Señor. Que aparezcan las mujeres como la tsunamita, que descubren en el ruego
que hay un gran poder. Pero por supuesto, que también aparezcan los hombres. Que aparezcan los hombres que le dan prioridad al aposento. Que aparezcan los hombres que entienden que lo determinante es Dios en el hogar. Que aparezcan los hombres que se distraen de lo temporal para enfocarse en lo eterno. Mi estimado, para ser anfitrión de tu Dios, de nuestro Dios, es necesario que gestionemos un aposento, un ambiente apropiado para el huésped. ¿Cómo? Practicando la piedad bien entendida, donde Dios sea honrado, sea amado, sea respetado. Pero dije la piedad bien entendida porque eso involucra también a los que están alrededor nuestro, a los íntimos. Que en ese hogar los íntimos se dispensen el afecto, el respeto, la paciencia, la tolerancia, que se hablen bien, que se hablen para edificar, para consolar, para estimular a la paz, para estimular a la armonía dentro del ambiente. Cuando Dios encuentra un hogar así, mi hermano, no va a pasar por alto. Salmo 133, léalo. Pero aquí y ahora no lo espiritualice. Escuche lo que el Salmo dice. Mirad. Esto es para admirar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Esto es riquísimo. Esto tiene sabor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, la familia junta en armonía. Es tan bueno esto, es tan delicioso, es tan para admirar un hogar así, que el Espíritu Santo por boca del salmista lo compara con el aceite de la unción. Esto es, tiene todos los componentes pensados por Dios para ser una familia sagrada. Es tan de admirar un hogar, una familia así, que Dios lo compara con el rocío del Monte Hermón. Esto es una familia que tiene un microclima que la distingue de todas las familias o de las demás familias. Tiene todos los componentes que la hacen agradable, saludable, atractiva. En un hogar así, el Señor envía bendición y vida eterna. Y la bendición no es lo que el Señor da, sino que el Señor esté. Antes de la indignación, visitación para que le ofrezcamos, para que le ofrezcas hospitalidad, para que le digas: no pases de tu siervo. Aquí recibirás lo que necesitas. Aquí encontrarás lo que estás buscando. Aquí encontrarás los adoradores. Antes de la indignación, visitación para que pongas todos tus recursos a disposición del Señor. Versículos 7 y 8 del capítulo 18, Abraham le ofrece pan, mantequilla, leche, becerro, comodidad, sombra. Le ofrece todo, todo lo pone a disposición del Señor. Y por supuesto, si acaso crees que no tienes nada para darle, yo te recuerdo lo que el Señor Jesús dijo, que lo poco de la viuda es mucho más que lo todo de aquellos. ¿Por qué? Porque la diferencia la hace el corazón. Por eso antes de la indignación Dios va a hacer visitación para provocarte a la consagración, a la devoción, a la adoración, a un amor y a un servicio donde te entregues voluntariamente a Dios. Mira,
Cuando le damos al Señor todo, que no nos sorprenda que el Señor nos dé lo que nosotros necesitamos. Visitación antes de la indignación, ¿para qué? Para que alumbres la promesa. Versículo 14, tras ese periodo de gestación, Abraham y Sara abrazarían al hijo. Se ha determinado un tiempo donde se cumplirán todas las palabras que Dios te habló. Se ha determinado un tiempo donde cada palabra que Dios nos dio se cumplirán. Personales, familiares, ministeriales. Porque fiel es el que prometió, fiel es el mismo que cumplirá. Ahora, si también dices, Dios nunca me habló, Dios nunca me dijo nada, eso tampoco es verdad. El apóstol Pedro nos dice, el mismo que nos llamó, Él mismo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es responsabilidad nuestra descubrirlas y apropiarnos de ellas. Solo para recordarte alguna. Primera de Juan capítulo 2:25 dice, y esta es la promesa que el Señor nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. La vida eterna es la promesa que el Señor nos hizo. Ahora no es algo que vas a recibir, es algo que recibiste en Cristo. Jesús dijo de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna tiene que ver con esto, con que Dios esté con nosotros, con que Dios esté en nosotros. Cuando Dios está con nosotros, puede la tierra ser removida, la geografía puede cambiar, los mares pueden bramar y haber turbación, las naciones pueden titubear, pero nosotros, tú estarás seguro, tú estarás anclado, porque Dios está contigo. Es una promesa. Te recuerdo Hechos 2:39, la promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para vuestros hijos. Y para las generaciones que tus ojos no pueden ver. Preciosas y grandísimas promesas que vas a alumbrar en los próximos días. Porque Dios está haciendo visitación antes de la indignación. Visitación antes de la indignación para cambiar nuestra mente, para transformar tu mente. El versículo 14 del capítulo 18, Dios le hace una pregunta a Abraham. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y Abraham tiene que llegar a la conclusión de que no, por supuesto. Entonces, ¿por qué limitas a Dios por causa de tus propias limitaciones? Mi estimado, Dios fue, Dios es y Dios será el Dios de las proezas, el Dios de los milagros, de las obras extraordinarias, de lo magnífico. El problema nunca, jamás estará en Dios. El problema está aquí, en tu mente, en mi mente. Una mente afectada, una mente infectada por un sistema de argumentos, de probabilidades, de las matemáticas de abajo. Hay imprevistos que muchos de ustedes seguro están viviendo. Probablemente Dios te metió en situaciones que no puedes resolver. Eso no es un castigo de Dios. Es un golpe letal a una mente que está infectada. Marcos capítulo 6,
nos muestra cuando Jesús introduce a sus discípulos en un asunto que no pueden resolver. Jesús les dice a sus discípulos: denle de comer. Y los comensales, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una hermana me dijo: ¿sabes por qué cuentan solamente a los hombres? Porque comen como bestias. Seguramente en la región de ellas. Bueno, pero eran miles de personas, y los discípulos comienzan a funcionar en su mente. La mente humana comienza a argumentar: es imposible. Son demasiados comensales, demasiados hambrientos para tan poco pan. No hay logística en el mundo que pudiese proveer de pan aquí y ahora. Las matemáticas de abajo le gritan en los oídos de los discípulos: no se puede, es imposible. Están enfocados en sus probabilidades, en sus limitaciones. Pero Jesús les da una lección a ellos que es una lección que nos alcanza a nosotros. Que a ti y a mí nos corresponde la obediencia y es de Dios el milagro. Pero esta combinación hace que descubras que hay depósitos en los cielos. Depósitos de provisiones, de abundancias, pero que están a disposición solamente de aquellos que tienen una mente ungida, la mente de Cristo. Visitación antes de la indignación, para que tu mente de abajo sea afectada con la mente de arriba. Jesús les dice a sus discípulos y a otros que estaban allí: quitad la piedra. Y la mente humana comienza a especular. 4 días de fallecido. Un cadáver de 4 días está en descomposición. 4 días es un cadáver que hiede. Ese pedido es una locura. Tengo noticias. La piedra ya no está en el sepulcro. La piedra ahora está aquí, en tu mente, que está afectada e infectada por ese sistema de argumentos, de probabilidades, que te hacen limitado para que en tu limitación limites a Dios. Si procedes con esa mente de abajo, tendrás la teoría de un Dios todopoderoso, pero carecerás de la vivencia de un Dios extraordinario. Y Dios no es una teoría encerrado dentro de las Escrituras, no. Por supuesto que no. Él sigue siendo el gran yo soy, el eterno presente. Hebreos dice que lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo fue hecho? Por la palabra de Dios. Mi estimado, la creación por la palabra no se terminaron en esos capítulos de Génesis. No, Señor. Dios en la humanidad de Jesús nos vino a decir que esto sigue vigente. Y esa es la razón por la cual el agua para Jesús fue vino por la palabra. La tempestad fue bonanza por la palabra. Para Jesús el velorio fue una fiesta por la palabra. Para Jesús la noche de fracaso se convirtió en una jornada de éxito por la palabra. Mi estimado, la creación obedece al Creador. Y yo tengo la obligación de recordarte que tu vínculo, tu conexión, de donde tomas vida, no es la creación, es el Creador. Y la creación está sujeta al Creador. Por eso tener la mente de Cristo te hace vivir en una dimensión donde no hay nada difícil, donde nada es imposible.
Visitación antes de la indignación, para afectar tu mente de abajo con la mente de arriba, para que no vivas en un sistema de probabilidades, sino que vivas en el principio del poder de la palabra de Dios. Visitación antes de la indignación, para incentivar a un clamor. Versículo 20 y 21. Dios le revela a Abraham lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Le da los detalles del juicio, fuego y azufre. Yo me preguntaba, ¿para qué el Señor le revela esto? ¿Acaso para que Abraham lo publique en las redes? ¿Catástrofe inminente? ¿Acaso es para que Abraham tenga aires de profeta? No, una y mil veces no. Abraham escucha de la boca de Dios 2 veces esta palabra: sube un clamor en contra de las ciudades y de la gente a causa del pecado. Abraham, la justicia exige juicio. ¿Por qué Dios le revela esto? Porque está buscando que Abraham interprete el corazón de Dios. Porque de eso se trata, del corazón de Dios. Escuche lo que Dios dice de sí mismo, de su corazón. Al profeta Ezequiel en el capítulo 18 le dice: ¿Acaso toma contentamiento mi corazón en la muerte del impío? Y él no deja que nadie responda a la pregunta que él hace, y él mismo dice: no quiero la muerte del que muere. Quiero que se convierta, se arrepienta y viva. Dios le revela su corazón al profeta Oseas y le dice: Oseas, mi corazón se conmueve dentro mío. Está conmovido mi corazón. Toda mi compasión se inflama dentro de mí. Y es por la gente. Dios le pregunta a Jonás, a su profeta, y le dice: Jonás, ¿de verdad estás tan indignado, tan enojado, tanta bronca por una enredadera que se secó? Y usted conoce la respuesta de Jonás: sí, estoy enojado. Y allí mismo Dios le revela su corazón a Jonás y le dice: Jonás, puedes entender mi corazón, puedes ver mi corazón afligido, angustiado, no por una enredadera que se seca, sino por 120,000 personas que no saben el peligro que los amenaza. Y así mismo Abraham, como buen amigo, interpreta el corazón de Dios. Y permítame ponerle voz al pensamiento de Abraham. Porque Abraham escuchó 2 veces de la boca de Dios: sube un clamor en contra. Abraham le dice: Señor, no te vas a ir de acá sin escuchar un clamor diferente, un clamor a favor de las ciudades y de la gente. Y allí mismo Abraham despliega el clamor y la intercesión más intensa, incisiva y persistente de esos días. Visitación antes de la indignación, para que interpretes el corazón de Dios, para que levantes un clamor a favor de la gente y de sus ciudades, para que antes del día terrible
Dios envíe la palabra profética que haga volver las familias al corazón de Dios. Que haga volver a los hombres al corazón de Dios. Tengo entendido que estos días Dios está visitando hogares, nuestros hogares. Y lo está haciendo para que entonces seas transformado en lo que ves. Dios está visitando los hogares para que las familias sean las anfitriones de su Dios, de su Rey. Dios está visitando los hogares. ¿Para qué? Para que tu corazón haga la diferencia y le ofrezcas la adoración más extraordinaria. Dios está visitando los hogares para que no tengas duda de su fidelidad. Dios está visitando los hogares para que la mente natural, la mente de abajo, sea afectada con la mente de Cristo. Dios está visitando los hogares para que el corazón de Dios sea interpretado y ministrado. Interpretado y ministrado. Porque no se trata nunca de nosotros. Se trata de Él. Por eso sabemos por las Escrituras que viene el día grande y terrible. Pero también vienen los días de tu oportunidad. Para que seas anfitrión de tu Dios. Para que gestiones un aposento, un ambiente donde Él se sienta cómodo. Para que como Abraham lo recibas bien, lo trates bien y lo hagas sentir bien. Por eso, mi hermano, mi estimado, yo quiero hacer un ruego contigo. Solamente un pequeño ruego. Una oración bien sencillita. La misma que hizo Abraham. Si querés cerrar tus ojos y decirle, aunque tu boca no lo exprese, pero que sí tu alma lo grite, que tus entrañas lo griten, que sea un clamor genuino, que el cielo se estremezca con este clamor. Señor, Señor, no pases de tu siervo. Señor, no pases de aquí, quédate en mi hogar. Quédate en mi familia. Aquí serás ministrado. Aquí encontrarás lo que estás buscando. Que en mi hogar encuentres los adoradores que estás buscando, Señor. Mi estimado, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y no te olvides de que eres el anfitrión de tu Dios. ¿Viene el día terrible? Sí, pero antes viene una gran visitación donde Dios mismo se dejará ver. Que el Señor te bendiga.